Hola, buenos días y bienvenidos a Legado Romano. Hoy nos adentraremos en un pilar fundamental del derecho en la antigua Roma, las sucesiones, un tema que, aunque con los siglos de la historia, sigue resonando en nuestros sistemas legales actuales. Así es, Yare. Comprender cómo se transmitían los bienes y derechos en la ciudad romana nos ofrece una perspectiva fascinante sobre su estructura legal, social y jurídica. Acompáñenos en este viaje al pasado para desentrañar los entresijos de las sucesiones en el derecho romano. Para comenzar con este segmento, Pepe, ¿podrías explicarnos qué entendían los romanos por sucesión? Claro que sí, Yare. En esencia, las sucesiones en el derecho romano implicaban la transmisión del patrimonio de una persona fallecida o bien conocido en esa época como el cuius, a otras personas, que son los herederos. Este patrimonio incluía no solo bienes materiales, sino también derechos y obligaciones. Es importante destacar que la sucesión romana era una sucesión universal, es decir, que significa que el heredero adquiría la totalidad del patrimonio del difunto, tanto el activo como el pasivo. Ok, entiendo. Y dentro de este concepto general, ¿existían diferentes tipos de sucesión? Efectivamente, Jan, los romanos distinguían principalmente en dos tipos de sucesión: la sucesión testamentaria o extestamento, que se basaba en la voluntad del difunto expresada en un testamento, y la sucesión intestada o ab intesto, que tenía lugar cuando no había testamento válido o éste no disponía de todos los bienes. Bueno, y entonces, para comenzar, vamos a empezar por la sucesión intestada. ¿Cuáles eran las reglas que determinaban quiénes eran los herederos en este caso? Ok, te explico. La sucesión intestada en Roma evolucionó a lo largo de la historia. En la época más antigua, en la famosa ley de las 12 tablas, establecía un orden de prerrelación bastante rígido. Es decir, en primer lugar, heredaban los herederos suyos, que eran los descendientes más directos a la persona, es decir, los que estaban bajo la potestad del difunto al momento de su muerte, como son hijos, nietos, nacidos de un hijo, premuerto y la esposa inmane. Ok, ¿y no existían estos herederos suyos? ¿Y si no existían estos herederos suyos, qué pasaba? Bueno, en segundo lugar, también la ley de las 12 tablas llamaba a heredar al agnado más próximo, que era el pariente varón más cercano por la línea paterna, es decir, que hubiera estado bajo la potestad del ascendente común en el difunto, por ejemplo, un hermano, un tío, etc. Ok, ¿y en caso que hubiera como esta ausencia de agnados? Bueno, finalmente, en tercer lugar, la ley llamaba a los gentiles, que eran los miembros de la misma gens o clan familiar del difunto proveedor. Sin embargo, esta última categoría cayó en desuso con el tiempo. Ok, es interesante ver cómo la estructura familiar patriarcal marcaba el orden de la sucesión en esta etapa. Y yo tengo una pregunta, ¿hubo cambios posteriores en la regulación de esta sucesión intestada? Sí, Yare, fíjate que con el tiempo el pretor introdujo importantes reformas a través de su edicto. Reconoció nuevamente el orden de los herederos basado en el parentesco de sangre o cognación. Este nuevo orden incluía en primer lugar a los hijos y descendientes, que en esa época se conocían como liberi, independientemente de si estaban bajo la potestad del padre o no. En segundo lugar, llamaba a los ascendentes padres y abuelos, junto con los hermanos y hermanas de doble vínculo. Y en tercer lugar, a los hermanos y hermanas de un solo vínculo. Y finalmente, a los demás parentescos o parientes colaterales hasta el sexto grado. Ok, entonces podemos determinar, o más bien vemos entonces una evolución hacia un sistema más equitativo que consideraba la relación de sangre como un criterio principal, ¿no? Efectivamente.
Pasemos ahora a la sucesión testamentaria, donde la voluntad del cuius jugaba un papel fundamental. Yare, ¿me podrías decir cómo se manifestaba esta voluntad en el derecho romano? Sí, por supuesto. Mira, la forma principal de manifestar la voluntad sucesoria a través del testamento era a través del testamento, vaya. En sus orígenes, el testamento romano era un acto formal y solemne. Existían diferentes formas de testamento a lo largo de la historia romana. Podríamos mencionar que el testamento collatis comitis, que se realizaba oralmente ante la Asamblea del Pueblo reunida con fines militares. También estaba el testamento in procintu, que se otorgaba ante el ejército en tiempo de batalla. Estas formas eran bastante arcaicas. Sí, claro, y posteriormente se desarrolló el testamento por haces et libram, que era un acto un poco más complejo y formal que requería la presencia de 5 testigos. El principal era el libempris, o el portador de la balanza, y un familiar que era el comprador del patrimonio. Y con el tiempo, el pretor también introdujo reformas en materia testamentaria. Reconoció el testamento praetorium, que era un documento escrito sellado con los 7 sellos de testigos, sin necesidad de la formalidad del par aes et libram. Y podemos decir finalmente que en la época del emperador Justinianeo se consolidó un sistema testamentario más unificado. ¿Tú sabes cuáles fueron las características principales de este testamento justinianeo? Claro que sí, Yare. Mira, el testamento justinianeo podía ser tanto oral como escrito. El testamento escrito requería la firma del testador y de 7 testigos, además de sus sellos. El testamento oral debía otorgarse ante 7 testigos que debían oír la voluntad del testador. Justiniano también reguló otras formas especiales de testamento, como el testamento militar o el testamento otorgado en tiempo de epidemia. Ok, entonces podemos decir que un aspecto crucial del testamento era la institución del heredero. ¿Puedes explicarnos su importancia? Claro que sí. La herederis institutio era considerada la cabeza y el fundamento de todo testamento romano. Era la disposición por la cual el testador designaba a persona o a las personas que sucederían en su totalidad de su patrimonio. Sin una válida herederis institutio, el testamento era nulo. Ok, entiendo. ¿Y qué sucedía con aquellos herederos que el testador deseaba excluir de esta misma herencia? Bueno, en ese caso existía la figura de la desideración. Sin embargo, en el derecho romano fue estableciendo cada vez más límites a la libertad de testar, especialmente en relación con los parientes más cercanos. Se introdujo la figura de la cuarta legítima, que era una porción mínima de la herencia que debía reservarse a determinados parientes, como los hijos. Si el testador no respetaba esta porción legítima, el testamento podía ser impugnado. Además de la institución del heredero, el testador podía incluir otras disposiciones en su testamento, como lo son legados y los fideicomisos. Yare, ¿tú me podrías decir en qué consistían estas figuras? Por supuesto que sí. Podemos decir que los legados eran unas disposiciones particulares a título gratuito, lo que quiere decir que el testador imponía al heredero en beneficio de un tercero, que era denominado como el legatario. El legatario recibía un bien o un derecho específico del patrimonio hereditario, lo que quiere decir, bueno, más bien, pero no adquiría como que esa condición de heredero. Existían diferentes tipos de legados con distintas formalidades y efectos jurídicos. Ok. También, por otro lado, los fideicomisos eran encargos de confianza que el testador realizaba a una persona, que se conocía como el fiduciario, para que éste realizara una determinada prestación en favor de otra persona, el fideicomisario. Los fideicomisos eran inicialmente menos formales que los legados y permitían al testador beneficiar a personas que no tenían la capacidad de heredar directamente. Con el tiempo fueron equiparándose a los legados en cuanto a su protección jurídica.
Hemos recorrido un camino fascinante a través de las sucesiones en el derecho romano. Así es. Y respecto a esto, ¿cuál dirías que es el legado más importante que nos dejó en esta área del derecho? Yo diría que fue el derecho sucesorio romano, porque sentó las bases de muchos de los principios que rigen la transmisión de bienes y derechos en la actualidad. Conceptos como la distinción entre sucesión testamentaria e intestada, la figura del heredero como continuador del patrimonio del difunto, la importancia de la voluntad del testador y a la protección de los derechos de los parientes más cercanos son herencias directas del derecho romano. Bueno, y yo creo que para concluir con este tema, pues deberíamos dar como una breve opinión de lo que fue todo este tema. Yo considero que era muy interesante la forma en la que se manejaban anteriormente, o bueno, en esa época, los testamentos. Me parece muy interesante y muy importante cómo estaba tan incrustado este tema del patriarcado, Claro. Pero a lo largo del tiempo fue evolucionando mucho. Claro. Concuerdo contigo, es un tema impresionante e interesante, ya que al principio, como lo mencionábamos, solo se podía heredar a la gente más cercana a la familia Sí, claro. y al padre. Exacto. O sea, el padre era como la figura que decía, yo te dejo a ti, que eres mi hijo, que eres lo más cercano a mí, Y ya. y San se acabó. Ajá, justo, no lo puedes dejar Actualmente ya nada no es más. así. Exacto. Actualmente hoy puedes dejarle, no sé, a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino. Hasta a cualquier hasta, persona. hasta la persona de los tacos. Sí, le claro, puedes si tú se dejar lo quieres herencia. dejar a tu mejor amigo, adelante, se lo puedes dejar. Exacto. A lo que vamos es que precisamente hubo una evolución, o sea, esto sirvió como de una base para lo que era el testamento Claro. y cuál era la voluntad de la persona que quería dejar un testamento. Y pues precisamente estas bases nos han ayudado mucho a la evolución que hemos tenido hoy en día en nuestro sistema jurídico y precisamente en el tema de los testamentos, lo cual creo que fueron muy buenas bases, pero obviamente se tenía que ir evolucionando con el tiempo. Claro, al igual que empezaron a existir también diferentes tipos de testamento. Ajá. Hoy en día no puedes hacer un testamento nada más de oído a oído. Ajá, Tienes que ir a un exacto. notario, decirle qué testamento quieres, qué quieres dejar y Exacto, sellarlo. tiene que existir esa formalidad siempre Exacto. para que tú puedas dejar un buen testamento y que se cumpla precisamente con tu última voluntad, porque un punto muy importante de esto, y yo creo que es a lo que va totalmente el testamento, es a la última voluntad de la persona. Claro. ¿Dónde quieres que queden tus bienes? ¿Con quién quieres que queden? Y por qué no vaya. Bueno, no por qué, pero justificarlo, vaya. Claro. Entonces, esto ha sido un recorrido muy interesante, un tema muy interesante, el cual se relaciona mucho con lo que hemos visto a lo largo de todas estas cápsulas jurídicas y de todas estas clases que hemos tenido. Y pues bueno, ya